Día, Dios te bendiga. Vamos a orar. Padre Santo, amado Padre, te damos gracias en este día por un nuevo día, por todas las bendiciones que nos regalas a cada momento, Padre Santo, porque tú nos das todo lo que necesitamos, Padre bendito, de ti proviene todo. Y nos ponemos en tus manos, Padre bendito, pidiéndote sabiduría para entender tu palabra y para obedecerla y andar en tus caminos, Padre Santo, y haciendo siempre lo que sea tu voluntad. Nos ponemos en tus manos en este día, en nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Vimos en el estudio anterior sobre un hombre llamado Nabal, ¿verdad? Que David mandó a sus hombres a pedirle ayuda para las personas que estaban con él, ¿verdad? Pedirle ayuda, y Nabal se la negó. Entonces, pues se enojó David en gran manera, iba contra él, pero Abigail lo detuvo, ¿verdad? Que era la esposa de Nabal. y, pues ya no hizo nada David contra Nabal porque Abigail le llevó presentes, ¿verdad? Y le llevó la ayuda que David pedía. Entonces Dios hirió a Nabal y él murió, ¿verdad? Después de eso, a los 10 días. Y Abigail se casó con David. Entonces, pues ya vemos enseguida lo que nos dice la palabra de Dios en 1 Samuel 26. Dice: vinieron los zifeos a Saúl en Gaba, diciendo: ¿no está David escondido en el collado de Aquila, al oriente del desierto? Saúl entonces se levantó y descendió al desierto del Zif, llevando consigo 3000 hombres escogidos de Israel, para buscar a David en el desierto del Zif. Pues le volvieron a llevar aviso, ¿verdad?, a Saúl de que dónde estaba David. Entonces dice aquí que Saúl se levantó con 3000 hombres y se fue a buscar a David, ¿verdad? Y se levantó David y vino al sitio donde estaba Saúl, donde a Saúl había acampado, y miró David el lugar donde dormía Saúl y Abner, hijo de Ner, general de su ejército, y estaba Saúl durmiendo en el campamento, y el pueblo estaba acampado en derredor de él. Pues dice que llegó David, ¿verdad?, al campamento donde estaba Saúl, y ahí estaba Abner, y todo el ejército estaba acampando alrededor de él. Entonces David dijo a Ahimelech, Eteo, y a Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab: ¿quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Y dijo a Abisai: yo descenderé contigo. David pues y Abisai fueron de noche al ejército, y he aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en tierra a su cabecera, y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Pues dice que llegó David, ¿verdad? Y estaban dormidos. Estaba dormido Saúl y tenía su lanza de cabecera, y estaban todos dormidos alrededor de él, ¿verdad? Entonces dijo Abisai a David: hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues, déjame que le hiera con la lanza y lo enclavaré en la tierra de un golpe, y no le daré segundo golpe. Y David respondió a Abisai: no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dijo además David: vive Jehová, que si Jehová no lo hiere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero toma ahora la lanza que está en su cabecera y la vasija de agua, y vámonos. Pues dice que Abisai le decía a David, ¿verdad?, que dejara, que él mataría a Saúl, que lo dejara que lo matara. Y en ese momento, pues aprovechando que estaba dormido, que Dios le había entregado a su enemigo, ¿verdad?, a Saúl en sus manos, y que lo mataría a Abisai en ese momento. Y David le dijo que no, ¿verdad?, que porque quién extendería su mano contra el ungido de Jehová, y no sería, ¿verdad?,
pues no recibiría algún castigo. Viendo pues de esta manera que David, con todo y que Saúl lo seguía, ¿verdad? Lo acechaba y no lo dejaba tranquilo. Él tenía ya oportunidades, ya anteriormente había tenido otra oportunidad de haber acabado con él, de haberlo matado, ¿verdad? Si él hubiera querido tan fácilmente. Y David no quería, ¿verdad? Porque él respetaba a Dios, amaba a Dios y primeramente hacía la voluntad de Dios, ¿verdad? Y sobre todo respetaba al rey Saúl también porque era ungido de Dios, ¿verdad? Entonces, eso era algo muy importante y cosas que se le presentaban, ¿verdad? Que oportunidades que pudiera decir, como decía Abisaí, pues Dios te está entregando a tu enemigo en tus manos. Podría ser también una prueba, ¿verdad? Para David, porque en un futuro él sería rey, entonces, también sería como una prueba, pues, de parte de Dios que estaba probando a David qué tan fiel era, ¿verdad? Qué tan obediente a la palabra de Dios y qué tanto era fiel, ¿verdad? A Dios. Entonces, pues vemos que David era fiel primeramente a Dios, ¿verdad? Él pensaba en Dios antes que en sus enemigos y en acabar con él. Tenía la fe en Dios de que si ya él sería rey, decía que tenía que ser Saúl muerto en una batalla o por otros enemigos, ¿verdad? O de otra manera, que él iba a morir, ¿no? Por mano de David, ¿verdad? Entonces, David no tomaba esas decisiones apresuradas, sino que tranquilamente pensaba, ¿verdad?, en la voluntad de Dios, sin agradar a Dios más que nada, en primer lugar. Entonces, enseguida nos dice, se llevó pues David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl, y fueron, y no hubo nadie que viese, ni entendiese, ni velase, pues todos dormían, porque un profundo sueño enviado de Jehová había caído sobre ellos. Pues ya vemos que dice que David se llevó la lanza, ¿verdad? Y la vasija. Y nadie se dio cuenta ni nadie miró porque todos ese profundo sueño había venido, ¿verdad? De parte de Dios. Para que también viera Saúl, ¿verdad? Cómo David actuaba con él, ¿verdad? Entonces, vemos enseguida. ¿Qué más nos dice? Entonces pasó David al lado opuesto y se puso en la cumbre del monte a lo lejos, habiendo gran distancia entre ellos. Y dio voces David al pueblo y a Abner, hijo de Ner, diciendo, ¿no respondes, Abner? Entonces Abner respondió y dijo, ¿quién eres tú que gritas al rey? Y dijo David a Abner, ¿no eres tú un hombre? ¿Y quién hay como tú en Israel? ¿Por qué pues no has guardado al rey tu señor? Porque uno del pueblo ha entrado a matar a tu señor el rey. Esto que has hecho no está bien. Vive Jehová, que sois digno de muerte, porque no habéis guardado a vuestro rey, a vuestro señor, el ungido de Jehová. Pues dice que David se puso, ¿verdad?, al lado opuesto en una retirado en una gran distancia y que les empezó a gritar, ¿verdad?, que dio voces y que le gritaba a Abner, ¿verdad?, que porque no había cuidado, protegido a su señor, ¿verdad?, que ya Abner era digno de muerte porque no había protegido al rey. Entonces, le mostró, ¿verdad?, que tenía su lanza y la jarra de agua, pues como demostrándole con pruebas de que habían estado adentro, cerca del rey, ¿verdad? Y que no lo habían dañado, que no lo habían matado, ¿verdad? Pero que Abner era responsable de su rey, ¿verdad? Entonces, vemos enseguida y dice, mira pues ahora dónde está la lanza del rey y la vasija de agua que estaba en su cabecera. Y conociendo Saúl la voz de David, dijo, ¿no es esta tu voz, hijo mío David?
David respondió, mi voz es, Rey, Señor mío. Y dijo, ¿por qué persigue así mi Señor a su siervo? ¿Qué ha hecho? ¿Qué mal hay en mi mano? Y pues ya dice, ¿verdad? Que Saúl le dijo que si no eras tú, David, hijo mío, ¿verdad? Le dijo. Y David le dijo que sí, que era él, que qué mal había hecho, que por qué perseguía el rey a David, que qué mal había en su mano, ¿verdad? Y dice entonces dijo Saúl, he pecado, vuelve, hijo mío David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. He aquí, yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Y David respondió y dijo, he aquí la lanza del rey, pase a cada uno de los criados y tómela, y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad, pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Y he aquí que tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos, así sea mi vida a los ojos de Jehová, y me libre de toda aflicción. Y Saúl dijo a David, bendito eres tú, hijo mío David, sin duda emprenderás tú cosas grandes y prevalecerás. Entonces David se fue por su camino y Saúl se volvió a su lugar. Pues vemos, ¿verdad? Aquí como le dice David, que con la misericordia que había actuado él, ¿verdad? Que esperaba que Dios tuviera esa misericordia, ¿verdad? Que su vida fuera estimada preciosa y que Dios le ayudara en todas sus aflicciones, ¿verdad? Que se le vinieran a futuro, poniendo pues en primer lugar a Dios, ¿verdad? Vemos cómo David pues ponía siempre en primer lugar a Dios, y por más que lo seguía Saúl y le pasaban cosas difíciles, y sus enemigos, ¿verdad? Cuando peleaba en batalla, siempre Dios estaba con David. Y de esta manera demostraba, ¿verdad? Por qué Dios le ayudaba a David, ¿verdad? Porque siempre ponía en primer lugar a Dios. Entonces dice enseguida, dijo luego David en su corazón, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a tierra de filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Se levantó pues David y con los 600 hombres que tenía consigo se pasó a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gat. Y moró David con Aquis en Gat, él y sus hombres, cada uno con su familia, David con sus dos mujeres, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Y vino a Saúl la nueva de que David había huido a Gad y no lo buscó más. Y David dijo a Aquis, si he hallado gracia ante tus ojos, séame dado lugar en alguna de las aldeas para que habite allí, pues, porque ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real. Y Aquis le dio aquel día a Siclac, por lo cual Siclac vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. Pues dice, ¿verdad?, que David tuvo que recurrir a uno de sus enemigos, ¿verdad? Al rey de los filisteos. Entonces, pues él era contra quien habían peleado, ¿verdad? Todo el tiempo que habían estado en guerra. Pues el gigante era filisteo, ¿verdad? Cuando David mató a Goliat. Entonces, David tuvo que recurrir a los filisteos y pues le entregaron, ¿verdad?, una ciudad para que moraran ahí todos los que andaban con David, todos sus hombres y sus familias, con todo y que habían peleado antes, ¿verdad? Pero como ahora estaban pues siendo enemigo de Saúl, pues le dieron ahí, ¿verdad?, una ciudad para que ellos moraran y pues en ese momento le ayudaron, ¿verdad? Y entonces dice enseguida,
Y subía David con sus hombres y hacía incursiones contra los gesuritas, los jezreelitas, los amalecitas, porque estos habitaban a lo largo, habitaban de largo tiempo de la tierra, desde como quien va a sur hasta la tierra de Egipto. Y asolaba David el país y no dejaba con vida hombre ni mujer, y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos y la ropa, y regresaba a Aquis, y decía a Aquis: ¿Dónde habéis merodeado hoy? Y David decía: en el Negev de Judá y Negev de Jaramel, o en el Negev de los ceneseos. Ni hombre ni mujer dejaba David con vida para que viniese a Gat, diciendo: no sea que den aviso de nosotros y digan: esto hizo David. Y esta fue su costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. Y Aquis creía a David, y decía: él se ha hecho abominable a su pueblo de Israel, y será siempre mi siervo. Pues vemos que David salía, ¿verdad?, a batalla con los jesuritas, los jezritas y los amalecitas. Todos ellos eran enemigos, ¿verdad?, de Israel. Pero cuando venía Aquis, David le decía que había peleado contra los de Judá, ¿verdad?, contra los pueblos de Israel. Entonces, pues Aquis le creía, ¿verdad? Pero David no hacía nada contra su pueblo, sino que iba contra otros pueblos vecinos y les decía y acababa con ellos, ¿verdad? Dice que desde todos, desde niños hasta grandes, hasta viejos, para que nadie viniera y le dijera a Aquis, ¿verdad?, que estaba pues peleando contra ellos. Eran pueblos, ¿verdad?, que Dios siempre les había mandado a quitar porque eran pecadores en gran manera contra Dios, ¿verdad? Eran, tenían pues de hechiceros, de todo, de brujos y que tenían sus dioses, ¿verdad? Sus dioses diferentes. Entonces, todos ellos, son los que David quitaba del medio, y a Aquis le decía que peleaba contra los de Judá, ¿verdad? Y contra su pueblo. Aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel, y dijo Aquis a David: ten entendido que has de salir conmigo a campaña, tú y tus hombres. Y David respondió a Aquis: muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Y Aquis dijo a David: por tanto, yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. Pues ya vemos que iban a ir los filisteos a pelear, ¿verdad?, contra Israel, contra Saúl, ¿verdad? Iban a ir a pelear, y pues Aquis le dijo que tuviera entendido David que tendría que salir a batalla, ¿verdad?, contra Saúl. Y pues David le respondió: tú sabes lo que hará tu siervo, ¿verdad? Como diciendo que sí pelearía, ¿verdad?, que él haría lo que él le ordenara. Entonces, ya confiaba, ¿verdad? Se ve que Aquis, el rey de los filisteos, confiaba en David, porque todo el tiempo David le decía que peleaba contra Israel. Entonces, él consideraba que ya era enemigo de Israel, pero David nunca atacó a Israel, ¿verdad? Vemos cómo pues David entonces siempre ponía en primer lugar a Dios. De esa manera nosotros debemos de hacer, ¿verdad? Poner en primer lugar a Dios por más dificultades que tengamos o por pruebas que tengamos que pasar. Siempre poner en primer lugar a Dios, y la honra y la gloria siempre a Dios, ¿verdad? Y Él estará de nuestro lado, ayudándonos, apoyándonos en cada situación que tengamos. Él estará ahí, ¿verdad? A veces, aunque no lo puedas sentir, ahí está Dios cuidándote, protegiéndote. Si tú estás, ¿verdad?, poniendo en primer lugar a Dios, ten la fe entera y confianza y seguridad de que Dios está contigo. Solamente no le falles. Tenlo en primer lugar y siempre obedeciendo su palabra, obedeciendo lo que Dios manda. Y antes de actuar, ¿verdad?, con paciencia, pensar, reflexionar. ¿Esto le agrada a Dios? ¿Está bien lo que tengo pensado hacer? Tomar en cuenta a Dios y hablar con Dios, ¿verdad? Pedirle su orientación y su guía. Entonces debemos de ponerlo en primer lugar siempre
y amándolo, ¿verdad? Sobre todas las cosas. Este es el mensaje del día de hoy. Dios te bendiga.